Bueno, Juan Pedro, bienvenido a Valiant. Bueno, gracias Santiago, un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir. La idea es una charla sobre hidrógeno, pero arranquemos preguntándote quién es RP Global y a qué se dedica. Perfecto. Bueno, gracias de nuevo por la invitación al espacio. Un placer estar acá en el streaming de Valiant. Por contarte un poco de RP Global, somos una empresa austríaca desarrolladora de proyectos de energías renovables con 40 años de experiencia en ello. Desarrollar, invertir, construir y operar proyectos de energías renovables. No son muchas las empresas que pueden decir que tienen 40 años de experiencia en renovables. En nuestro caso es así. La compañía inició con proyectos de tecnología hidroeléctricas y luego fue agregando eólica y solar a su portfolio. Hoy por hoy también todo lo que tiene que ver con baterías, hidrógeno verde, con su proyecto insignia, su proyecto más grande de bandera, radicado aquí en Argentina, que es el proyecto Gaucho, que luego te contaré más en detalle. Es un proyecto de gran escala de a partir de energía eólica producir hidrógeno y amoníaco verde para exportar hacia Europa. La empresa se encuentra en 11 países actualmente, la mayoría de ellos distribuidos a lo largo de Europa. El portfolio se divide en Europa Oriental y Europa Occidental. Y en Argentina está activa desde 2017, ingresó en la época del boom de los renovables. Desarrollamos proyectos eólicos y solares, tenemos un portfolio local por encima de los 1.500 megas, dividido casi mitad eólico y solar, proyectos que hoy están apuntados a lo que es un máter. No tuvimos la chance de entrar en el renovar en aquel entonces por el cambio de condiciones a nivel país. Y bueno, venimos trabajando en ello desde entonces y de 2020 abocados en este nuevo desafío, que es un proyecto de gran escala de hidrógeno verde a partir de eólica en la Patagonia Sur de Argentina. Y como desarrollador suelen continuar hasta que se inicia, digamos, la construcción del parque o asumen han asumido en otras partes del mundo ese riesgo de construcción también. Sí, te diría que es más mercado a mercado o país a país. Como empresa, RP Global suele apuntar sus desarrollos desde su concepción, proyectos Greenfield o en los proyectos Brownfield también, a lo que es financiación internacional. Por ejemplo, considerando normativa internacional en cuanto a cuestiones ambientales y sociales como Performance Standard del Banco Mundial o principios de Ecuador, bueno, también con lo que tiene que ver con las mejores prácticas, las cuestiones técnicas y tecnológicas del estado del arte, buscando tener proyectos muy competitivos. Y en países ha sucedido, por ejemplo, tenemos track record con IFC para financiación de proyectos, Project Finance sin recursos, EBRD, banca comercial también privada, o fondos de inversión. Por ejemplo, el año pasado la compañía tuvo un levantamiento de capital de unos 480 millones de euros con un fondo europeo, en donde el acuerdo es una parte del paquete accionario de la compañía, pero también que los proyectos del portfolio desarrollados de la empresa pasen a implementación por parte de la empresa también, es decir, una verticalización de las operaciones de la empresa, donde ya no es el foco puro en desarrollo, sino también avanzar en la implementación y operación de los proyectos. El dueño de los activos. Exacto. Y hemos tenido casos también, por ejemplo, en Croacia y en Polonia, donde también con una participación minoritaria, luego de que entraron los inversores al proyecto, bueno, se ha avanzado con su construcción y operación y en los primeros años del proyecto y luego la venta del proyecto en sí mismo. Es decir, hemos cubierto todo el ciclo, el abanico de opciones. Ok. Bueno, y ahora sí, yéndonos a lo que es hidrógeno verde, preguntarte qué es el hidrógeno verde y que nos cuentes por qué ha pasado a ser un pilar fundamental de esta transición energética. Sí, bueno, es súper interesante y apasionante, te diría, todo lo que rodea las cuestiones del hidrógeno verde en este último tiempo, porque se presenta como la bala de plata, digamos, es aquel lugar a donde hoy por hoy no hay otra alternativa posible, pensando en la descarbonización de la economía y en el abatimiento del cambio climático a futuro, en la Agenda 2030, 2050,
en poder descarbonizar todos aquellos sectores económicos o de industria incluso, a donde no se va a poder llegar con renovables o con eficiencia energética o con baterías, como en el caso puede ser de los autos, pero bueno, en aquellos casos como industria pesada, minería, combustibles de aviación, combustibles marítimos, donde no se puede llegar de otra manera, es donde se tiene que llegar a través de hidrógeno verde y o derivados, como metanol, amoníaco o SAF, puede ser, en ese sentido. Ahí es donde cobra relevancia el hidrógeno verde, y lo que ha sucedido es que a partir de 2019-2020, ya con un descenso pronunciado en la curva de costos de energías renovables y también con el comienzo de alcanzar la madurez tecnológica para los electrolizadores de potencia variable, porque electrolizadores para producir hidrógeno ya existían antes, pero no existían a nivel de escala comercial, que se puedan acoplar a la variación de energías renovables para poder producir hidrógeno con esas condiciones. Entonces esa es la novedad, y ese conjunto de condiciones hizo que se presentara hoy por hoy el hidrógeno verde como la alternativa más plausible para lograr ese objetivo de descarbonización a nivel comercial y a nivel económico en el mediano a largo plazo. Está bien, y hablando sobre el proceso que representa su producción, básicamente, bueno, arranca todo con la generación, ¿no?, de energía renovable, que luego alimenta unos electrolizadores, que es contar un poco el proceso en su totalidad. Sí, que bueno, ahí también hacer la aclaración, que ya es conocido, pero nunca está de más, de por qué se le llama hidrógeno verde. Hidrógeno verde tiene que ver con una etiqueta simplemente de convención, que es indicativa de que este hidrógeno va a estar producido a partir de energías renovables y que no tiene emisiones asociadas. Hay otros casos como el hidrógeno gris, que es el hidrógeno actual que se produce a través del reforming de gas natural, o hidrógeno rosa, que se plantea como a producir a través de la energía nuclear. Exacto, la energía atómica. Bueno, el verde sería el renovable, y bien, como vos bien comentás, esto sería a partir de una fuente renovable que puede ser hidráulica, eólica, solar, y con esa energía eléctrica a partir de las fuentes renovables, en una planta de electrólisis, junto con agua tratada también, agua limpia, separar el hidrógeno del oxígeno y ahí obtener ese hidrógeno verde, bueno, y oxígeno verde también, pero nadie todavía lo ha logrado vender. Y en ese proceso el consumo de agua suele ser siempre de agua de mar o agua dulce. Sí, es un punto interesante que comentás. De hecho, nosotros en su momento, cuando iniciamos este análisis de localización en Argentina, dentro de Argentina en la Patagonia, considerábamos toma de agua de ríos, por ejemplo, pero rápidamente nos dimos cuenta de que esto no era una de las mejores opciones, que la opción más sencilla era tomar agua de mar, desalinizarla a través de una planta de ósmosis, porque era menos complejo desde el punto de vista ambiental y social, para no competir con el uso del agua con otros usos ya existentes, o el mismo consumo de la población, y al mismo tiempo desde el punto de vista técnico-económico, tratar el agua de mar para el uso de los proyectos de hidrógeno verde no es una variable de costos considerable, que tenga gran impacto en el costo final del producto. Entonces, la solución más sencilla es ir a buscar desalinización de agua de mar. No obstante, hay proyectos muy interesantes y avanzados en Chile y en Brasil, por ejemplo, que lo que están planteando es tratar aguas grises, aguas de utilización o industrial o residencial. Bueno, aprovechar esa agua, tratarla y usar esa agua para la producción de hidrógeno. Pero lo más convencional, si se quiere, sería el tratamiento de agua del mar, desalinización de agua marina. Bueno, vamos a volver a los desafíos, que hay unos cuantos, ¿no?, de almacenamiento, transporte, pero quería antes repasar con vos lo que ha ido pasando en los últimos años, partiendo de quizá
2022-2023, donde, claro, el hidrógeno verde pasaba a ser la solución para una variedad de industrias realmente notable, ¿no? Más allá de los procesos existentes, como fabricación de acero, de aluminio, de fertilizantes, donde tenés la posibilidad de, bueno, que son los que actualmente consumen el hidrógeno gris, cambiar el hidrógeno gris por el hidrógeno verde y que el output de estas industrias sea un acero descarbonizado, un acero verde, un aluminio verde, pero de golpe se amplió este potencial vector energético a generación, almacenamiento, transporte marítimo, aviación, con lo cual no sorprende que la cantidad de proyectos que se anunciaron fuera realmente notable. Digamos, para repasar unos números, por lo menos en este mapa que nosotros buscamos, hay 1.572 proyectos anunciados en estos años, de los cuales 186 son de escala de giga, o sea, estás hablando de que cada uno son miles y millones de dólares de CAPEX, 783 proyectos en lo que es, bueno, procesos industriales y 268 proyectos referidos a movilidad. Ahora, revisando lo que viene pasando, sobre todo en este último año, tuvimos una seguidilla de cancelaciones de proyectos, y para nombrar algunos, bueno, tuvimos en febrero Air Products, que es uno de los máximos off-takers de algunos de los contratos, cancela su proyecto Macena en Nueva York para producir 35 toneladas de hidrógeno verde por día. En el mismo mes, Repsol recorta su objetivo de capacidad de electrolizadores en un 63%. Marzo 2025, Trafigura anuncia el abandono de su proyecto de hidrógeno verde Port Pirie de $500 millones. BP anuncia que cierra su división de hidrógeno para enfocarse en LNG. Y en junio, o sea, hace 2 meses, LEAG, uno de los principales generadores de energía de Alemania, anuncia que se pospone de forma indefinida su proyecto Green Energy Hub, conjuntamente con el anuncio de ArcelorMittal, que anuncia la cancelación de su proyecto de 2,5 billions para convertir sus 2 plantas de acero para uso de hidrógeno verde. En julio, o sea, a tan solo un mes, Fortescue anuncia la cancelación de sus proyectos emblema de 80 megawatts de Arizona y 50 megawatts de Gladstone, citando cambios en el contexto del mercado americano y volatilidad del mercado de hidrógeno verde. Contanos cuál es, digamos, tu visión de este cambio de expectativas respecto a lo que se anunciaba en 2023 y lo que venimos viendo recientemente. Sí, bueno, es interesante, creo que hay muchas variables para poder entender el global de la imagen y seguramente nos estemos quedando cortos también. Por un lado hay muchos proyectos que fueron anunciados, a mi entender hay muchos proyectos que no han sido anunciados pero que todavía se está trabajando en ellos, como fue nuestro caso también. Nosotros venimos trabajando desde 2020 y el proyecto recién se anunció públicamente en noviembre del año pasado, es decir, no figurábamos en ninguno de los listados, pero veníamos trabajando fuertemente en nuestro proyecto. Y así como eso también puede suceder que hay muchos proyectos que se hayan anunciado, pero que todavía no tenían definida su factibilidad. Entonces eso hace que los números sean un poco difíciles de medir, pero al mismo tiempo, si se quiere, tenés algo que marca a todos los que estamos trabajando en hidrógeno verde, y que sigue siendo algo nuevo para todos. Sigue siendo un desafío nuevo, no solo en la tecnología, sino en la concepción. Yo siempre me gusta decir en las charlas o en los paneles que me toca participar, que el enfoque para avanzar en este tipo de proyectos tiene que ser un triángulo, donde cada punta de ellas es holístico, colaborativo y confiable. Y que los 3 tienen que avanzar en conjunto. Holístico por esto, porque tenés muchas variables, muchos desafíos diversos, en donde nosotros somos, por ejemplo, desarrolladores de energías renovables, pero no tenemos el conocimiento dentro de nuestro core business de cómo funciona una planta de agua o una planta de electrólisis o una infraestructura portuaria para importación y exportación de los equipos. Todo eso son conocimientos que tenemos que salir a adquirir o que hoy en día estamos
dialogando con potenciales partners para que formen parte del proyecto con su conocimiento específico. Pero bueno, esto habla de la dificultad de este tipo de proyectos. Y volviendo al inicio, estamos hablando de proyectos solo por su escala, hablando de los proyectos de gigaescala, que son algo que no han sido vistos antes. Por dar el caso de Argentina, el parque de generación eólico de Argentina hoy por hoy está entre los 4 y los 5 gigas. Bueno, y ahí tenés, puede ser 1, 2 o 3, si querés, proyectos de hidrógeno. Y estamos hablando de comparar. En Argentina no recuerdo ahora el número de proyectos, pero son varios los proyectos eólicos. Entonces, el business as usual habla de proyectos, en el caso del eólico, por ejemplo, proyectos de 100, 200, 300 megas, un proyecto muy ambicioso, y eso ya es desafiante por sí. Y en un proyecto de hidrógeno podemos estar hablando del giga para arriba. Entonces ahí ya tenés un montón de cuestiones de que, si bien con conocimientos al día de hoy podés estimar o podés abordar o podés hacer estudios de ingeniería, estudios de factibilidad, son cuestiones que son nuevas. Hay mucho de innovación, mucho también de ir aprendiendo sobre la marcha, y eso conlleva de que quizás proyectos que estaban concebidos como una gran idea o una gran solución, a medida que se avanza puede resolverse de que no era tan así y que finalmente no es factible o no es sostenible. Y por otro lado también, esto me parece que es pertinente mencionar, que bueno, en 2020 en adelante hubo un gran auge respecto a todo lo que giraba alrededor del hidrógeno como solución, como vector energético. Y hoy estamos viendo una reducción drástica en ese ritmo o en ese hype que hubo, esa euforia alrededor del hidrógeno, donde se lo presentaba quizás como el Superman de las soluciones energéticas para futuro y para todas las aplicaciones. Y hoy quizás estamos entrando en una etapa más realista, si se quiere, en cuanto a que es una solución de nicho, si se quiere, que no deja de ser un nicho enorme y masivo, pero que son soluciones aplicadas a ciertos sectores, en donde ya no estamos hablando de usar hidrógeno en los encendedores, por ejemplo. Bueno, claro, y paralelamente es, digamos, una solución que ha venido compitiendo con soluciones alternativas, ¿no? Sí. Y quizá uno de sus principales competidores, no en todas estas industrias, ha sido el almacenamiento, que justamente ha tenido una reducción de costo realmente notable en los últimos 2 años, y seguramente ha hecho, como es en el caso del almacenamiento en sí, pero también en generación eléctrica y en la parte de movilidad, ¿no? Se hablaba en un momento de esa carrera entre los vehículos a batería y los vehículos con celdas de hidrógeno. Pareciera que este desarrollo muy rápido que tuvo las baterías ha hecho que esa carrera, por el momento, la venga ganando la batería. Entonces, ¿cuáles son las áreas en las que vos creés que el hidrógeno por ahora no va a ocupar el rol que se pensó hace 3 años? ¿Y cuáles son las áreas que el business case para el hidrógeno verde existe en el corto plazo? Sí, hay un estudio muy interesante del Instituto Agora, alemán, donde plantea los non-regrets uses of hydrogen, que son aquellos usos que no tendría, los que son los más sensatos, digamos. Y hace el uso de los colores verde, amarillo y rojo en aquellos de que sí tiene sentido hoy ya trabajar en esos usos, y otros en los que no tanto. Los que no tanto, por ejemplo, son en automóviles, en la movilidad, por esto que vos comentás. Hay algunos casos que son dudosos, como por ejemplo los trenes de larga distancia en Europa, que dependiendo del caso y el sitio podría tener sentido o no, es decir, hay que estudiarlos mejor. Lo mismo para calefacción, dependiendo de la calefacción centralizada, como son los casos en Europa, en algunos casos podría tener sentido o no. Pero después hay casos donde sí, ya hoy tiene sentido empezar a pensar, que son aquellos como la industria pesada, los hard to abate sectors, como la acería, la minería, el cemento para la construcción.
Hay otros sectores como el combustible para fletes de larga distancia en el sector marítimo o para la aviación también. Ahí sí son alternativas donde, de nuevo, difícilmente se puedan abatir de otra manera que no sea a través de un hidrógeno bajo en emisiones. Y ahí hoy es donde se está trabajando y donde se espera que haya un impulso de la demanda, que es todavía hoy lo que también está ralentizando el despegue del sector, es el impulso verdadero de la demanda de requerir estos volúmenes de hidrógeno verde o de derivados. Y un punto más que me gustaría aclarar, quizás que quedó con la pregunta anterior, pero que también hace sentido para esta, que tiene que ver con los tiempos, que tiene que ver con los ritmos y los tiempos geopolíticos que estamos atravesando también. Es decir, si miramos 2-3 años para atrás, toda la cuestión climática, de renovables o de sustentabilidad, se encontraba en su máximo empuje, si se quiere, y hoy por hoy se encuentra en un momento de cuestionamientos incluso, de si es la mejor solución o no, o de qué tan cierto puede ser. Y hoy no solo los países, sino incluso las grandes corporaciones están revisando sus propios compromisos a 2030, 2050, sus compromisos de sustentabilidad. Y bueno, todo eso por supuesto que ha tenido su impacto en el impulso o en el ritmo del sector del hidrógeno verde, siendo que, de nuevo, estamos hablando de una de las últimas soluciones, es decir, estamos hablando del vagón que viene en tercer o cuarto lugar después de lo que ya mencionamos de electrificación directa a partir de renovables, baterías o eficiencia energética. Está bien. Bueno, obviamente yo mencioné los proyectos que no se dieron, algunos nada más. Sí hubo también muy reciente algunas buenas noticias, o que me imagino que entonces estaba esperando, como el inicio de operaciones de la planta más grande de amoníaco, que bueno, ahora también podemos hablar un poco de Envision, que tiene una capacidad de producción de unos 320.000 toneladas de amoníaco verde, y también salía publicado hace creo tan solo 2 semanas el primer buque, obviamente en tamaños hay miles, pero el primer buque, un buque de Fortescue que trabajaba a amoníaco verde, sacando todo lo que es el uso industrial. ¿Crees que el amoníaco verde va a concentrar mucho de la demanda que no es industrial? ¿Y qué tan cerca está el sector marítimo de incorporar al amoníaco? Por ahí también te dejo que cuentes la relación entre el amoníaco verde y el hidrógeno, y que va a tener un factor determinante en la demanda futura de este insumo. A partir del hidrógeno verde y agregándole nitrógeno, en este caso absorbiéndolo del aire, se produce amoníaco verde, que es NH3. Es decir, H2 más el nitrógeno del aire se termina formando NH3, y ahí el amoníaco en estado líquido, si bien también tiene que ser a bajas temperaturas, pero ya no es tan complejo de manipular como es el hidrógeno, y existen hoy ya plantas de amoníaco, buques de amoníaco, y esto de almacenamiento, transporte y manipulación de amoníaco. Ya hay estándares y medidas de seguridad para ello. Es decir, no sería algo nuevo, como sí lo sería para el hidrógeno líquido en sí mismo. En este sentido, es que el amoníaco verde se presenta como un vector, donde puede ser utilizado como vector, en donde, por ejemplo, se plantea en Europa craquear nuevamente ese amoníaco, convertirlo a hidrógeno para luego utilizarlo como insumo o convertir energía nuevamente con ese hidrógeno. O sea, resolver el desafío del transporte del hidrógeno convirtiéndolo en amoníaco, o sea, básicamente, pero no que sea consumido así, sino que vuelva a ser hidrógeno en una etapa posterior. Esa es una opción, por eso se le llaman carriers. Puede ser el amoníaco, el metanol o un mineral reducido de hierro. O también lo que presenta el amoníaco es la opción de utilizarlo como combustible como tal, en sí mismo, con motores que pueden combustionar amoníaco, y eso ahorra pasos de reconversión futura
que ahorra en definitiva eficiencia, porque en cada paso de transformación se va perdiendo eficiencia energética desde la opción original. Entonces, en ese sentido, es una opción bastante lógica y viable, y ya hoy se están presentando, como vos comentaste, el proyecto barcos que pueden ser propulsados a partir de amoníaco. No solo con tanques de amoníaco para transportar el amoníaco a larga distancia, sino también ser propulsados a partir de amoníaco, lo cual reduce su huella de carbono en el transporte. Y ahí vamos a tener novedades a partir de octubre de este año, donde la Organización Internacional Marítima va a presentar sus metas a futuro de implementación de este consumo de amoníaco o metanol para descarbonizar sus operaciones en el futuro. Y esto entonces va a marcar en el corto mediano plazo cuál va a ser este incentivo de consumo y por ende producción para los proyectos de amoníaco verde. Está bien. Bueno, después de revisar un poco el contexto global y yendo a un contexto más local, ¿qué viene pasando en Argentina? ¿Cómo se viene moviendo? Sé que hubo muchos intentos de poder sacar una ley del hidrógeno. ¿Cómo viene? ¿Cuál es tu análisis de lo que ha pasado en los últimos años? Bueno, sí, es interesante porque en Argentina lo que tenemos, y esto está bueno de destacar, reunimos todas las condiciones naturales necesarias para este tipo de proyecto y de muy buena calidad, partiendo del recurso eólico, que ya sabemos de la calidad del recurso eólico, también solar, pero en este caso el solar está lejos de la costa, y estos son proyectos de exportación, entonces nos basamos en la Patagonia y en el recurso eólico de la Patagonia, pero también la vastedad de su territorio, la superficie disponible, superficie simple, que sirve mucho para este tipo de proyectos también, consideraciones ambientales y sociales, también muy relevante la infraestructura existente en el país para este tipo de proyectos, que es una gran ventaja. Es decir, en condiciones naturales, llamémosle, tenemos muchísimo terreno ganado y son en definitiva las condiciones hard que hacen de estos proyectos que sean competitivos a futuro. Después, bueno, estamos en Argentina con todos los desafíos que eso representa, de coyuntura, de cuestión macroeconómica. Estos son proyectos de capital intensivo y que requieren de financiación internacional porque son cantidades muy cuantiosas de dinero. Entonces es necesario que el país continúe en su senda de ordenamiento y de volverse más competitivo a nivel internacional y de abrirse a los mercados internacionales también. Y ahí es que venimos trabajando, digo venimos porque con otras empresas, con colegas, pero también con instituciones, con cámaras como la Cámara Eólica Argentina o la Cámara de Comercio Argentino-Alemana, también en cooperación con la Unión Europea aquí en Argentina. Nosotros, de hecho, no lo mencioné, pero tenemos en este momento activo un acuerdo de cooperación internacional con el gobierno alemán, en un acuerdo de PPP, de participación público-privada, en donde ellos nos están dando soporte en nuestro proyecto de hidrógeno y amoníaco verde, el proyecto Gaucho, soporte económico y técnico. Estamos trabajando en conjunto en llevar el proyecto a una etapa de desarrollo más madura. Es decir, estamos avanzando con diferentes estudios en el proyecto para llevarlo a una etapa de maduración superior. Entonces, bueno, somos todo un conjunto de organismos públicos y privados trabajando por movilizar el sector del hidrógeno en Argentina, viéndolo como una gran oportunidad, no solo como proyecto individual, sino como proyecto de país. Se hablan de valores de inversión, pero también de valores de ingresos, de divisas muy considerables al nivel de rango de un Vaca Muerta o del campo, llegando al total teórico, ¿no? Por supuesto, pero bueno, hay un camino por recorrer. Y ahí, en el sentido de blindar de alguna forma este tipo de proyectos, es que se viene trabajando ya hace varios años en una herramienta regulatoria, una ley de fomento para
los proyectos de hidrógeno que bueno, hemos venido discutiendo en los diferentes sectores públicos, privados, en las cámaras, en el Congreso, también con el gobierno, y hemos debatido bastante. Creo que hay consenso en cuáles son las necesidades, que un poco es esto de blindar del riesgo argentino, si se quiere, a los proyectos y darle seguridad jurídica y estabilidad fiscal en el largo plazo, como se ha hecho con los proyectos de renovables, que ha sido tan exitoso el programa Renovar y la ley 27191, algo similar. Y hoy por hoy se está avanzando en un proyecto que se está discutiendo en las cámaras, que tiene el apoyo del gobierno, que es una adaptación al RIGI actual, pero que brinda un plazo de ingreso más amplio que el RIGI actual. Porque por supuesto, el RIGI habla de 2 años más 1 que se puede prorrogar, pero bueno, estamos hablando que todo lo que tiene que ver con el hidrógeno es más a largo plazo. Estamos viendo que va a ser probablemente post-2030. Hasta 2035 veríamos los primeros proyectos suceder y después de 2035 sí habría un despliegue y un dinamismo propio del sector. Y bueno, entonces la propuesta hoy es un RIGI con un plazo de ingreso de hasta 5 años y también que son un poco más laxos los plazos para bajar la inversión mínima que hace mención el RIGI, alguna adaptación a infraestructura que necesitan estos proyectos. Eso se está discutiendo hoy en día. Nosotros tenemos la visión de que 5 años se podría quedar un poco corto o estaría al límite por las cuestiones de tiempo de mercado y estamos viendo si eso se puede extender un poco más. O también estamos viendo en otros países de la región como Chile, Brasil, Uruguay, que se han movido más rápido, que ya tienen estrategias o planes de acción, hojas de ruta o mismo leyes también, pero que se han dado cuenta que no han sido suficientes y hoy siguen trabajando en nuevas leyes que puedan dinamizar el sector. Entonces, bueno, ese es un poco, si bien corriendo un poquito atrás, si se quiere, con la región, es el camino que estamos recorriendo localmente. Y que, digamos, hablando de región, o sea, pasamos del mundo a Argentina y de Argentina a lo que es nuestros vecinos, Chile y Brasil, entiendo principalmente. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo varía la expectativa en esos países? ¿Están más avanzados que nosotros? ¿Qué país vos ves que está más cerca de tener un proyecto a gran escala operativo? Yo sé que se había hablado, bueno, estaba el proyecto Magallanes en Chile, Ceará en una empresa española en Brasil, había un proyecto de Fortescue también, pero bueno, son proyectos que se anuncian, pero después no sé cuál es el estado de desarrollo. ¿Cuál es tu visión sobre Chile y Brasil en cuanto a qué tan avanzados están para empezar a ver proyectos operativos? Sí, es una buena pregunta y lo que pueda decir ahora habrá que revisarlo dentro de unos años, pero hay distintos casos. Sin dudas que Uruguay, Brasil y Chile están priorizando este tema en su agenda política y económica. Hoy por hoy, si bien han avanzado en sus proyectos de gran escala, mi visión personal es que se han encontrado con un techo, es decir, que incluso más allá de la voluntad propia, todavía no está el mercado, todavía no están los off-takers europeos a escala masiva que puedan tomar el hidrógeno o su derivado que se pueda producir aquí en la región. De hecho, bueno, todavía no está claro cómo se va a transportar, ¿no? Ese derivado. Es algo que también se está trabajando en este momento. Entonces ahí es como que han encontrado un límite más allá del impulso propio de cada país. Y hoy sí se están viendo soluciones interesantes en cada país en cuanto a promover el consumo doméstico en la industria local. Por supuesto que no estamos hablando ya de gigaescala, estamos hablando de proyectos de decenas o cientos de megas, pero se está avanzando fuertemente en ese sentido, como también una primera instancia de demostrar conocimiento, de demostrar capacidades y hacer experiencia para lo que pueda venir después, pero ahí están avanzando. Bueno, Chile ya tiene un proyecto piloto de producción de hidrógeno e inyección en redes de gas. Bueno, nosotros también tenemos proyecto piloto de Chico, de 2009, proyecto pionero que produce hidrógeno
y a partir de ese hidrógeno genera energía eléctrica en un motor un motor de gas. En Brasil se está avanzando con leyes para promover la industria local y el consumo local y también para generación de fertilizantes, por ejemplo. En Paraguay ya se está financiando a través de fondos, fondos verdes, fondos climáticos, fondos también de multilaterales, un proyecto, el proyecto Atome. Es un proyecto de pequeña escala, pero que es muy interesante porque lo que plantea es producir, a partir de hidrógeno verde, producir fertilizantes para consumo local, porque ellos son grandes consumidores de fertilizantes, pero son importadores netos de fertilizantes. Entonces, bueno, ahí se da una ecuación particular donde hace sentido hoy por hoy ya avanzar con ese tipo de proyectos. Y en Uruguay, por ejemplo, también tenés un proyecto piloto que está avanzando, interesante, que lo que plantea es producir hidrógeno verde para una flota de camiones, que ya tienen un recorrido, los camiones creo que son de La Pastera, si no me equivoco, que tienen un recorrido establecido y repetitivo, entonces, bueno, abastecer esos camiones con hidrógeno verde. De nuevo, la escala es ínfima comparada con los proyectos de giga escala que vemos, pero es una forma de comenzar a andar el camino en ese sentido, hacia ese objetivo. Y ahí creo que también nos puede jugar a favor a nosotros como Argentina, como pasó con renovables, por ejemplo, que bueno, no fuimos early movers, sino lo contrario, llegamos un poco tarde, pero demostramos que somos muy buenos y muy rápidos si se reúnen las condiciones para avanzar con muy buena calidad y en muy buenos términos temporales, como fue un renovar que en 3 años se instalaron 3 gigas de potencia renovable en el país. Bueno, excelente. Bueno, Juan Pedro, gracias. Con esto cerramos. Te agradecemos mucho la visita y esta charla espectacular sobre hidrógeno verde. Bueno, perfecto, Santi. Un gusto, un placer estar acá. Ahora que se me pasó volando, se me hizo corto. Bueno, un placer. Muchas gracias por la invitación. Bueno, excelente.